Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a aquellos que no hayan estado por acá, que no hayamos visto en la mañana. Seguimos en Abre Latam y con datos. Natalia Carfi, aquí está justamente, es la directora ejecutiva de Open Data Charter, que es quien va a moderar este segmento que tiene que ver con datos abiertos para la acción climática. Así que, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir en el horario después de almuerzo. Sabemos que es duro, pero acá estamos para conversar en uno de los ejes temáticos de trabajo de la Open Data Charter con un panelazo. Vamos a ir recorriendo desde miradas regionales, trabajo en Uruguay y luego ejemplos de reutilización de datos, así que vamos a recorrer este camino en conjunto con estos oradores impresionantes y no imprimí los mini currículums, así que me van a ver leer desde el celular. Empezamos con las palabras de Federico Brusa. Federico es especialista sectorial senior en cambio climático y sostenibilidad del BID. Actualmente encargado de apoyar la agenda climática para Paraguay y Uruguay. Ha sido un placer colaborar con Federico y su equipo. Federico se especializa en asesorar a los ministerios de Economía y Finanzas en la implementación de políticas relacionadas con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo enfoques multisectoriales. Además, actualmente se desempeña como coordinador técnico de BID Clima, un programa piloto que busca incentivar la inversión y la eficacia de la acción climática y naturaleza, al tiempo que refuerza las capacidades nacionales para desarrollar y emitir productos de deuda que puedan beneficiarse de las ventajas que ofrecen los mercados de deuda verde y temática. Federico tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia con especialización en Finanzas Internacionales y Política Económica. Fede, te escuchamos. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar acá. Yo lo que quiero proponerles es que pensemos la utilidad del dato para la acción climática desde distintas dimensiones. Obviamente, trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, mi función es trabajar con los ministerios de Economía y Finanzas, pero no únicamente con ellos. Mi función es de explicarle a los ministerios de Economía y Finanzas cómo pueden trabajar con el Ministerio de Ambiente, cómo todo lo que viene haciendo el Ministerio de Ambiente desde hace mucho tiempo tiene una incidencia para ellos. No nada más, si queremos decir, salvar al planeta, que es lo que estamos tratando de hacer, sino cómo estas acciones también permiten reducir el costo de la deuda si se hace correctamente. ¿Y por qué lo digo así? Porque en este país, sobre todo en Uruguay y en muchos países de América Latina, en los últimos años se ha hecho mucho para desarrollar lo que es el ecosistema de datos climáticos. Todos los países desarrollan lo que llamamos contribuciones nacionales determinadas. Son documentos donde se dice, estos son mis esfuerzos para cumplir con el objetivo de París, para limitar el incremento de las temperaturas, para, de cierto modo, garantizar la sostenibilidad de nuestras economías y de nuestras sociedades, sobre todo. Entonces, todos estos esfuerzos, si somos sinceros, en América Latina, se vienen haciendo a pulmón, inclusive en Uruguay, que está muy avanzado. Y eso implica mucho trabajo, implica muchos recursos que nuestros ministerios generalmente de ambiente no tienen en la región. Para darles un ejemplo, en promedio, cada 2 años los países tienen que hacer inventarios nacionales de gases a efecto invernadero. Esos inventarios, en promedio en América Latina, si se presenta el inventario en el año 2020, la data es del año 2012. Hay 8 años de rezago en promedio. ¿Y por qué eso está mal? Primero, porque la data no está disponible para todo el mundo. Y ahora les voy a contar por qué es importante que la data esté importante. Ustedes ya saben, pero por qué yo pienso que es importante que la data esté disponible para todo el mundo. Además de eso, quiere decir que si yo estoy tratando de formular políticas públicas, no puedo usar generalmente esa data. Porque ¿cómo voy a atender un problema cuya conceptualización se basa en data que tiene casi 10 años, y si de 8 años es el rezago promedio, quiere decir 2 gestiones de gobierno, una gestión de gobierno anterior? ¿Cómo puedo formular una política pública con data de hace 10 años? Eso es imposible, ¿no? Parte de la razón por la cual me vine a Uruguay es por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Finanzas decidieron desarrollar un nuevo instrumento que ustedes seguramente han oído hablar, que es un bono indexado a indicadores climáticos con las metas del país. La idea es que si las metas de ese bono se cumplen, entonces el país paga tasa más barata. Es un proceso de aprendizaje, es la primera vez que se hizo eso. Para mí y para nosotros en el banco, lo importante de esto es que por fin los ministerios de finanzas tienen la oportunidad de entender que estos datos tienen un valor económico. Más allá del valor de transparencia, de acceso a la información y del valor de real, que es el de formulación de mejores políticas públicas climáticas, esto nos permite, de cierto modo,
agregar una nueva dimensión de valor del dato climático. Si los ministerios, con esto que estamos haciendo, este esfuerzo que estamos apoyando junto al PNUD en Uruguay, desarrollamos otros productos en el banco que aprenden de las lecciones de Uruguay para incentivar a los ministerios de Economía y Finanzas, que son los ministerios que ponen la plata, a desarrollar los sistemas de MRB. Esos sistemas de monitoreo, de revisión y verificación de datos y de reporte. Porque si lo hacemos correctamente, entonces hoy en día el mercado global ya ha mandado una señal. La señal es la siguiente. Cada año hay una demanda por 2.2 billones, es decir, miles de millones de dólares, millardos en español, billones en inglés, perdón, pero 2.200 millones de dólares cada año piden los mercados en deuda verde. Y adivinen que América Latina solo accede al 2% de esos mercados. Entonces, si los ministerios de Economía y Finanzas quieren acceder a esa deuda que es más barata porque es temática y enfocada en cambio climático, tienen que empezar a invertir plata en los ministerios de Ambiente, en los ministerios de Energía, en los ministerios de Ganadería, para permitir mejorar los sistemas de transparencia de datos. Porque al fin y al cabo, cuando uno emite uno de esos productos, lo que tiene que hacer es reportar al mercado cada año que se están cumpliendo o no cumpliendo las metas. Y a partir de 2024, el Acuerdo de París le dice a los países que tienen que entrar en lo que se llama el marco de transparencia mejorado en español, creo que es el Enhanced Transparency Framework. Yo después voy a decir que Vicky les cuente más porque es la potestad justamente de la Dirección Nacional de Cambio Climático que coordina la política climática en el país, pero nosotros vemos una alineación de incentivos. Vemos efectivamente una oportunidad para fortalecer esas capacidades que cuestan plata y todas nuestras economías tienen prioridades, pero si nuestros países quieren endeudarse a tasa más barata, quieren poder ampliar su espacio fiscal, acá hay una oportunidad, invertir en mejor acción climática. Pero eso es lo que yo veo como utilidad directa. Lo bueno de los datos no es la utilidad directa. También una segunda utilidad directa, como ya lo mencioné, es formular mejores políticas públicas. Podemos formular políticas porque si tenemos esos datos, podemos saber, por ejemplo, que reducir 1 tonelada de CO2 en el sector transporte, en el sector energía, por ejemplo, transporte de masa, es más barato que reducir 1 tonelada de CO2 en el sector de transporte individual. Por ahí que entonces yo quiero formular políticas que prioricen la inversión en buses eléctricos y no la compra de vehículos eléctricos. Esas son cosas que nosotros pensamos, pero no tenemos los datos como para formular esas políticas con ese nivel de desarrollo en muchos países. Uruguay está bastante avanzado, pero tenemos que pensar a nivel regional. Y esta es una segunda finalidad directa. A mí lo que más me interesa son las finalidades indirectas. ¿Qué hacemos con el dato? ¿Qué pasa cuando abrimos el dato a la sociedad civil? Bueno, los colegas les van a contar un poco lo que fue el hackathon y uno de los ejercicios que hicimos acá. El WRI, que es el World Resources Institute, en la India, desarrolló un piloto que se aplicó en Argentina también, que usando los datos abiertos permitió mejorar la red de transporte público de la ciudad porque se puso a identificar dónde está la demanda para subir en colectivos, dónde se baja. La Paz está haciendo lo mismo. Hay un montón de funcionalidades. Buenos Aires lo hizo con el sistema de bicis abiertas compartidas. Con todos esos datos se pudo mejorar no nada más la distribución de estaciones, sino la demanda, los picos de demanda. El abrir los datos ni siquiera es para empresas. La sociedad civil muchas veces está interesada en mejorar la sociedad, porque todos vivimos acá y todos queremos mejorar algo. Pero si no tenemos los datos, ¿cómo podemos empezar a hacer propuestas? Y eso es lo que a mí me parece más interesante de la apertura de datos en cambio climático. No las funciones que yo pueda tener con el Ministerio de Finanzas como banco o ayudando y trabajando con el Ministerio de Ambiente para formular política climática, que es importante, pero ahí ya tenemos un mandato, sino el rol de la sociedad civil también en aportar soluciones a estos y otros problemas que no conocemos. Un último ejemplo que a mí me encanta y que es muy pertinente quizás, es, por ejemplo, ustedes siempre lo escuchan hablar, ¿no? Pero en la ciudad de Boston se creó una app que permite reportar un poco como en Waze, cada vez que yo tengo un agujero en la calle, un pozo, que hay un problema, que se me inunda la calle. Al principio no pasó nada. A los 12 meses de inaugurado ese programa de datos abiertos y transparentes, un diario de Boston hizo un artículo sobre una callecita que había tenido 1.800 reportes de pozo e inundación. A la noche después, la ciudad de Boston había creado una unidad de respuesta rápida a la sociedad civil a esas declaraciones para corregir rápido los problemas de inundaciones y de infraestructura. Al principio se pensó que se podía responder rápidamente, ir, tapar el pozo, estamos todos bien. Poco a poco se dieron cuenta que eran problemas ya más graves, que la infraestructura como se estaba construyendo no daba abasto para los nuevos eventos climáticos. Y eso es uno de los pilares que está detrás de la estrategia municipal de adaptación de la ciudad de Boston. Entonces, fíjense cómo estas pequeñas intervenciones pueden de verdad
desde la sociedad civil, transformar mejores políticas públicas, que es lo que a mí me interesa sobre todo. Y entonces, bueno, estamos acá también para apoyar, para escuchar y para aprender. Yo creo que ya he hablado mucho. No sé si Vicky, vos querés más, vale. Muchísimas gracias, Fede. Vamos a presentarla a Vicky antes de que empiece a hablar, así el resto de la sala la conoce. Yo tuve el placer también de trabajar con ella. Virginia Sena es ingeniera química. Viene trabajando desde el año 1994 en el tema de cambio climático para el Ministerio de Medio Ambiente. En un periodo intermedio de 2015 a 2017 trabajó en apoyo de sociedad civil en temas ambientales globales en el marco del programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Es especialista en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero. En los últimos años ha apoyado el trabajo interinstitucional que el Ministerio de Ambiente lidera para la acción climática a través de contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París y el trabajo en seguimiento y objetivos y las acciones allí establecidas. Vicky. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias al público presente por estar acá. Le vamos a pedir que tenga una presentación, si pueden empezar a proyectarla. Ahí está. No es esa es la de ellos, es la otra. Bueno, igual antes de que empiece a correr les puedo ir contando. El objetivo acá de mi presentación es contarles el tipo de información y datos que generamos en la Dirección Nacional de Cambio Climático, en particular toda la información vinculada a las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es en lo último que estoy trabajando en la Dirección Nacional de Cambio Climático. Esta contribución determinada a nivel nacional la lidera el Ministerio de Ambiente, pero es un trabajo interinstitucional que se realiza con varias instituciones que forman parte de un sistema que se llama Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Esa misma presentación, ya puedes pasar a la siguiente. Paso yo. Con esto. Ahí tienen un esquema de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Como ven, son instituciones públicas, pero cuentan con una comisión asesora en la que pueden participar a través de diferentes grupos de trabajo específicos que se convocan otros actores. Y bueno, fue en este marco entonces que elaboramos esta contribución determinada a nivel nacional, que bueno, es el instrumento que todos los países que son parte en el Acuerdo de París tienen para presentar cuáles son sus contribuciones a la reducción de gases de efecto invernadero o las contribuciones para adaptarse mejor al cambio climático. Se ven bien los colores, pensé capaz que estaba un poco clarito. Ahí les presentamos esquemáticamente los objetivos que están incluidos en esta contribución determinada a nivel nacional. Hay objetivos de reducción de los principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. En la globalidad de la economía, en realidad los objetivos son en intensidad de emisiones, ¿no? Emisiones sobre el PBI nacional. Eso es un grupo de objetivos. Y bueno, y ahí ven que ya empieza a aparecer el tema de datos, ¿no? O sea, para poder calcular esas emisiones, nosotros utilizamos una infinidad de datos que la mayoría son públicos, no especialmente abiertos, y entonces en eso también estamos trabajando también con apoyo del BID para la apertura de estos datos públicos que utilizamos para hacer esos cálculos de emisiones. Hay objetivos también más referidos a la producción de alimentos, ¿no? Como sabrán, si vemos el perfil de emisiones de Uruguay, las emisiones de metano de la producción ganadera son relevantes, sobre todo porque el metano es un gas de efecto invernadero muy potente, más potente que el dióxido de carbono. Y entonces Uruguay comprometió objetivos específicos de emisiones de metano y óxido nitroso de la ganadería por kilo de carne producida. Entonces ahí también vemos que los datos se empiezan a abrir, ¿no? También necesitamos producción de carne vacuna, necesitamos, bueno, todos los factores de emisión, todos los datos necesarios para hacer esos cálculos. Y también tenemos objetivos específicos de
mantenimiento de stock de carbono en diferentes reservorios. Por ejemplo, mantenimiento del área bosque nativo o mantenimiento de ciertas plantaciones forestales o el carbono almacenado en algunos cultivos. Podemos pasar a la siguiente. Ahí tienen un panorama de las diferentes políticas que el país también se ha comprometido a desarrollar para el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Expresados en la intensidad de emisiones de dióxido de carbono por PBI, de metano por kilo de carne, de deforestación. O sea, hay un sinnúmero de políticas que son políticas que se van implementando a través de las diferentes instituciones que forman parte del sistema, ¿no? No son solo políticas lideradas por el Ministerio de Ambiente, la mayoría son implementadas por otros ministerios o instituciones, que, bueno, que apoyan el cumplimiento de esos objetivos de mitigación. Por un lado, todo el paquetito de medidas de mitigación, que como ven son 59 acciones de mitigación que contribuyen a esos objetivos, y tenemos todo un paquete de medidas de adaptación, ¿no? De cómo hacemos acciones para adaptarnos al cambio climático, para ser más resilientes, ¿no? Y no sufrir tanto los cambios. Medidas que tienen que ver con vulnerabilidad en diferentes áreas, en el sector agropecuario, en el sector costero, en el turismo, etc. Y bueno, además de haber comprometido esas acciones, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático se comprometió a dar seguimiento a todas esas acciones a través de todo un sistema de indicadores. Entonces ahí surge otra vez necesidad de información, de datos públicos o no tan públicos para el seguimiento de esas medidas. Ahí tienen, bueno, como una distribución de las medidas de mitigación y adaptación distribuidas por sectores, o sea que son sectores muy diversos, información que proviene como de diferentes instituciones de toda la actividad nacional. Y bueno, lo que les contaba, que bueno, se diseñó todo ese sistema de indicadores para el seguimiento de estas medidas. Entonces, bueno, por ahora esto es toda como esa trayectoria del Ministerio de Ambiente, creando, acordando con las otras instituciones estos compromisos, pero entonces todavía en el momento que diseñamos esta contribución determinada a nivel nacional, todavía no habíamos entrado como en contacto con esta comunidad de datos abiertos, y es ahí que aparece AGESIC, se nos acerca AGESIC y nos dice, bueno, nos interesa poder trabajar en la apertura de datos climáticos junto con ustedes, y entonces ahí incluimos un compromiso en el cuarto plan de acción de gobierno abierto para la visualización de los resultados, tanto de los resultados de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, como de los resultados del seguimiento de todas estas medidas. Y con el apoyo de AGESIC y gracias a tener ese compromiso en el plan de gobierno abierto es que pudimos desarrollar estos dos visualizadores. Si después las presentaciones les llegan, está el link como para poder ingresar a la página web y ver estos visualizadores, pero bueno, es una forma amigable también de llegar a la ciudadanía para que puedan entender un poco más cómo va el avance tanto en los objetivos como en las medidas. En esos visualizadores también pueden ver que cada una de las medidas tiene una ficha técnica que explica cuál es el indicador de seguimiento y cuál es la fuente de datos de esos indicadores. Entonces también es una puerta de entrada para ver, bueno, cuáles son los datos que se están utilizando y cuáles son los datos que sería muy útil poder tener abiertos y disponibles para tenerlos como a un tiempo real y más ágilmente, digamos, obtener esa información. Respecto a lo que decía Federico del atraso en la información, en la región está ese desfasaje como de 8 años que planteaba Federico. En Uruguay, por suerte, estamos haciendo las cosas, ya las venimos haciendo desde hace tiempo con una frecuencia mejor. Nos ayuda de que tenemos un buen sistema estadístico, tenemos estadísticas muy buenas, balance energético nacional desde hace muchos años atrás. Y bueno, y eso nos ayuda a que en realidad tengamos un desfasaje no más de 2 años para los inventarios. Bueno, ahora no, de 2 años,
¿Por qué 4? Ah, bueno, está. Pero en el 2022 vamos a tener para el 2020. O sea, ahora ya estamos en condiciones, me acota acá el compañero que trabaja conmigo, estamos en condiciones de poder tener un desfasaje nada más de 2 años, que es lo que nos pide ahora el Acuerdo de París en este marco de transparencia reforzado. Y algunos datos los podemos tener con un rezago un poquito menor. Entonces, acá les contaba acá lo del compromiso, que gracias a este compromiso con gobierno abierto es que pudimos hacer los visualizadores y además incluir todos los datos en el catálogo de datos nacional de datos abiertos de AGESIC. Ahí tienen ahí como un print de pantalla de lo que son nuestros datos que están ahí también, que los tienen disponibles, los pueden visitar. Acá no sé cómo estoy de tiempo, pero tengo un ratito. Acá son algunos ejemplos de medidas en los diferentes sectores, que son las medidas que están incluidas en la NDC, un poco para bajar a tierra el contenido de esta NDC y para decirles el tipo de temas, el tipo de acciones que en cada sector están incluidos en esta NDC y el tipo de información que pueden ir a encontrar en estos visualizadores. Por ejemplo, en el sector de energía hay muchas medidas que tienen que ver con generación eléctrica con fuentes de energía renovable, medidas que tienen que ver con eficiencia energética, con el uso doméstico de colectores solares para agua caliente. En el sector transporte tenemos medidas que apoyan la movilidad eléctrica. Hablo rápido. Hoy justo en una presentación alguien dijo, tengo poco tiempo, entonces como dice una colega, voy a hablar como rapeando. En realidad creo que eso parece que a veces hablo a la velocidad del rap. En el sector transporte entonces también está la incorporación de biocombustibles en los combustibles que se usan en el transporte. Tenemos también datos que tienen que ver con la captura de metano en los rellenos sanitarios, en el sector residuo, o la captura de metano también en las aguas residuales industriales, ¿no? En los sistemas de tratamiento de las industrias. Hay una posibilidad de capturar el metano, que es este gas tan potente, gases de efecto invernadero que se evita que se emita a la atmósfera. Hay acciones en el sector agricultura que tienen efectos tanto de mitigación como adaptación, que tienen que ver con las buenas prácticas del manejo del campo natural, buenas prácticas del rodeo, ¿no? Que hacen que esta emisión que es tan relevante en nuestro país de gas metano de la ganadería pueda reducirse por kilo de carne, digamos, esa intensidad de emisiones reducirse. Hay medidas que tienen que ver con el aumento de la superficie de bosque nativo, con el mantenimiento y el posible aumento de la superficie de bosque nativo. Acciones que tienen que ver también con en los sistemas de producción de cultivos, con unas rotaciones, con pasturas que también permiten que no disminuir, digamos, o retener el carbono en los suelos. Y después tenemos todos ejemplos de medidas de adaptación, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Entonces, el sector salud, que por ejemplo tiene que ver con la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, hay medidas que tienen que ver con sistemas de alerta temprana frente a olas de calor y frío, medidas que tienen que ver con la evaluación de la infraestructura de los centros de salud, si están prontas, digamos, si están bien como para poder atender casos que surjan de eventos climáticos extremos. Acciones en la zona costera, que tiene que ver también con el manejo adaptativo que se puede hacer en la costa para poder estar mejor preparados ante las consecuencias del cambio climático, ante el oleaje, ante el aumento del nivel medio del mar. En ese tema fue que esta gente que está acá al lado mío estuvo, o sea, todos estos temas, nosotros, hicimos un concurso, que capaz que Natalia después lo explica mejor, hicimos un concurso para invitar a la sociedad civil a reutilizar los datos que nosotros estábamos publicando.
Y bueno, ellos fueron los ganadores del concurso. Creo que spoileé un poco lo que Natalia iba a decir. Pero bueno, presentamos nosotros al inicio del concurso como toda esta variedad de temas, como para, bueno, mostrar, incentivar a las personas que se iban a presentar al concurso en qué temas podían entrar a investigar y ver qué datos había. Y bueno, y ahí después tenemos una experiencia maravillosa en esta área de adaptación de la zona costera. Y bueno, después hay otras acciones en reducción de riesgo de desastres en ciudades, también sistemas de alerta temprana, mapas de riesgo de inundación, ¿no? O sea, hay como, como podrán ver, eso es muy diverso, generamos como mucha información, pero también dependiendo de mucha información y datos de otras instituciones, entonces este tema de hacer los datos públicos y abiertos es muy relevante para nosotros. Y bueno, y el trabajo de la primera NDC no termina con la primera NDC. El año pasado elaboramos la segunda NDC. También estuvimos de la mano de AGESIC para hacer este proceso más participativo de lo que había sido la primera. No fue tan participativo como hubiéramos querido, pero bueno, logramos tener esta segunda contribución determinada a nivel nacional, para la cual también vamos a volver a hacer este trabajo de seguimiento, de generación de este sistema de indicadores para seguir todas las acciones que están en la segunda contribución determinada a nivel nacional. Y también seguiremos haciendo este trabajo de visualización, de apertura de datos. Así que bueno, el trabajo continúa. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar una experiencia de reutilización de datos. Como bien dijo Vicky, les cuento por qué Open Data Charter está acá metido en este panel. Uno de los ejes de trabajo de Open Data Charter es efectivamente datos abiertos de cambio climático. Gracias al apoyo del BID y al coraje, digamos, de Uruguay, por así decirlo, desarrollamos una herramienta que se llama la Guía de Apertura de Datos de Cambio Climático, que nosotros lo que hicimos fue testearla junto con los equipos de Uruguay a ver si hacía sentido los datasets que fueron considerados que tenían que ser abiertos, y entonces con el equipo de AGESIC y con el equipo del Ministerio de Medio Ambiente avanzamos en una política de publicación de datos. Pero como deben haber escuchado a lo largo de estos 10 años y en estos días que venimos en Condatos, la mera publicación de datos no finaliza una política de datos abiertos, y Uruguay avanzó dio un paso más, y entonces diseñamos un concurso de innovación para poder fomentar la reutilización de datos. Ese proceso tuvo, como bien dijo Vicky, primero la presentación de los datos para que los equipos técnicos que estaban generando esos datos pudiesen explicar los datasets que estaban abiertos, y después se hizo una instancia de presentación de propuestas, se seleccionaron ciertos equipos y esos equipos fueron incubados durante 2 meses y medio, para luego tener como un pitch day en donde había un ganador. El equipo que ganó está aquí presente, así que vamos a escuchar esa maravillosa experiencia. Entonces tenemos 2 oradores que los presento y les paso el micrófono. Miguel Ángel Dobrich, se desempeña como periodista y profesor universitario en Montevideo, Uruguay. Es el fundador y director de la web de periodismo tecnológico y científico Amenaza Roboto. Miguel es grantee 2023 del Pulitzer Center, integra el Oxford Climate Journalist Network de Reuters Institute y es miembro de Society of Environmental Journalists, y también es alumnus de Town Knight Center for Entrepreneurial Journalists de la Craig Newman Graduate School of CUNY. Y Gabriel Farías, que se desempeña como periodista de datos y lidera el Special Project Desk de Amenaza Roboto. Es el autor de la investigación de periodismo de datos La Ciudad Sumergida, que ganó el premio Sigma de 2023. Gabriel es profesor de analítica de datos en la Universidad Católica de Uruguay, donde forma futuras generaciones de periodistas de datos de América del Sur. Tienen la palabra para presentar esta maravillosa presentación. Les pido a la producción si vuelven a subir la presentación que estaba. Ahí estamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que es un honor estar en este encuentro post-almuerzo, que siempre es un desafío. Quiero saludar a parte de la comitiva de Colombia, que vi que está por ahí atrás, que nos acompaña. Y de verdad nos honra por estar en diálogo con diferentes stakeholders de esta comunidad datera de todo el continente.
van a ver que nuestra lógica va a ser como de Pinky Cerebro. Vamos a estar pisándonos todo el tiempo mientras presentamos nuestra experiencia en estos últimos 2 años. Y nos iremos pisando, como contaba bien antes, nosotros integramos Amenaza Roboto. Y he aquí lo que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora, trabajando con datos abiertos. Bueno, muchas gracias por la invitación de participar en este panel y muchas gracias a ustedes por haber venido el día de hoy. Nosotros, si se quiere, comenzamos, a ver, para nosotros la política de datos abiertos que lleva a cabo el Ministerio y el Estado uruguayo, el gobierno de Uruguay en sus diferentes gobiernos, ha sido de verdad de vital importancia para Amenaza Roboto y para nuestro proyecto periodístico, porque sin esos datos y sin esa apertura de datos nosotros no podríamos haber hecho nada, ni haber llegado a donde llegamos, que ahora les vamos a mostrar, que para nosotros me parece que es muy importante para nosotros y también para la sociedad y para el país. Nosotros comenzamos, como bien contaron, nos presentamos al concurso de datos abiertos, datos climáticos abiertos. Eso nos permitió ganar un pequeño fondo que a veces no se necesitan grandes esfuerzos para empezar a mover la maquinaria, ¿no? Apenas con $2.000 que para movernos en esos 2 meses logramos formar un equipo y poder construir lo que es la ciudad sumergida. Luego eso nos lleva a seguir escribiendo historias de cambio climático, porque al haber analizado esas bases de datos, vimos muchas posibles historias que podíamos contar, porque eso es lo que tiene lo lindo también que tiene de abrir datos, que uno los abre, pero del otro lado no se sabe qué uso van a tener, ¿no? O sea, específicamente. Y eso yo creo que también es lo bueno de abrir datos. Y se nos ocurrieron otra serie de historias que fueron financiadas por el Centro Pulitzer, entonces fuimos como escalando y seguimos ahí en esa escalada para poder contar historias de mejor manera, más preparadas, más profundas y que sirvan a la sociedad. Para hacer estas historias nosotros usamos 22 datasets abiertos del Estado uruguayo. Ahí, bueno, un poco están, no voy a leer cada una de las fuentes que utilizamos, para hacer todas las notas que hemos hecho hasta ahora. El catálogo de datos abiertos es algo central en la política, yo creo, uruguaya, porque ahí, si se quiere, está concentrada gran parte, no está todo, pero está gran parte de los datasets que libera el gobierno uruguayo. Y bueno, lo primero que hicimos fue la ciudad sumergida. Vamos a hacer un repaso rápido por las notas. Te voy a pedir, Natalia, que cuando falten 5 minutos me avises. La ciudad sumergida, bueno, fue una nota que nosotros lo que hicimos fue cruzar la base de datos, la línea de inundación que realizó el Ministerio de Ambiente con la Universidad de Cantabria. Nosotros utilizamos esa línea, la pusimos sobre un mapa y la cruzamos con otras bases de datos. Cuando digo cruzamos, acá es como Aramos dijo el mosquito, nosotros integramos un equipo por primera vez entre científicos y periodistas, entonces, digamos, nuestras metodologías tienen el respaldo de 2 geólogos que ya los vamos a presentar. Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es el uso de un programa y las distintas bases de datos que fuimos cruzando, porque lo que queríamos mostrar es cómo la población de Montevideo se iba a ver afectada por el aumento del nivel del mar. De eso se trató la nota. Entonces, por ejemplo, no solo la población, nosotros acá vemos, si vemos en el cuadrante inferior, en el que está con los colores rojos, ahí vemos que, digamos, que subimos la base de datos del censo, del Instituto Nacional de Estadística, y cada uno de esos cuadritos es la cantidad de gente que vive en esa cuadra. Entonces nosotros podíamos calcular, si superponíamos la línea de inundación con esta información del centro, la cantidad de gente que se podía ver afectada por si se cumple, digamos, este escenario proyectado de aumento del nivel del mar. No solo nos queríamos fijar
en cuanto a la población que se iba a ver afectada, sino también la infraestructura clave de la ciudad. Y es así como nos centramos en las playas, nos centramos en la vivienda, que ahí el tema, digamos, más interesante para nosotros está en la ley de promoción de la vivienda y pensar de forma a nivel social, pensar si esta política de gobierno está promoviendo, digamos, la construcción de edificios, de viviendas en los lugares apropiados de la ciudad, o no. Esos dos proyectos que están marcados ahí son de reciente inauguración y, como vemos, está en un área que está marcada como posiblemente, si ocurre todo lo que tiene que ocurrir, se pueda llegar a inundar. Nos fijamos en la Rambla como la vía, digamos, de acceso, digamos, la vía de tránsito, una de las vías de tránsito principales de la ciudad de Montevideo. Nos fijamos en los puertos, ya sea el principal puerto comercial del país, como en los puertos, ¿cómo se le dice?, recreativos. Y luego pasamos a lo que hicimos zoom out, digamos, salimos de Montevideo y nos fuimos a Rocha para la siguiente investigación. Ahí está, y ahí lo que hicimos fue hacer un zoom in, ¿no? Pasamos de una historia que era macro, que se centraba en 4 áreas piloto de Montevideo, para ver cómo afectaba el cambio climático y la variabilidad climática a pescadoras y pescadores de camarones en Rocha, ¿no? Que si ustedes son extranjeros, quizás no sepan que queda a unas 3 horas y media este lugar, Puentes de Balizas, que esta comunidad, que es una comunidad bastante frágil, a consecuencia de la sequía y de prácticas desesperadas ante bajo el nivel del mar, terminaron pescando de manera ilegal, ¿no? Antes que se abriera la temporada, una cantidad enorme de camarones que se tiraron al mercado con bajo gramaje y bajo precio, y la temporada fue bastante mala. Gracias al equipo interdisciplinario que ya les hablaremos, y después los invitaremos a que toquen a nuestra geóloga que esté por ahí, que le gusta mucho que la abracen, fue que pudimos trabajar con diferentes tecnologías por historias. Les contábamos que antes estuvimos en Montevideo con 4 horas pilota, aquí estuvimos en Rocha, después también, si avanzamos, estuvimos trabajando sobre cambio climático, movilidad y desigualdad en nuestra ciudad, cómo afectaría de acá a 2100 la movilidad de las trabajadoras domésticas, y hablo en femenino porque el 99% son mujeres. Así que tenemos una historia en donde nos enfocábamos antes en cómo el cambio climático, la variabilidad climática ya afectaba a pescadores. Aquí proyectábamos cómo se pudiera afectar la vida de mujeres que muchas veces tienen casas que son monoparentales, que muchas veces tienen adultos mayores a cargo. Y pudieron ver en la slide anterior cómo también podemos jugar con herramientas de visualización que usa el New York Times o Washington Post. Y es increíble porque justamente a partir de lo que pasó el año anterior en el concurso y después con el apoyo de Pulitzer, pudimos ir probando cosas que son bastante especiales para el periodismo regional, sin dudas, pero también internacional, como recién podíamos ver en la historia de Ciudad del Plata, en donde teníamos la idea de, al comienzo, enfocarnos en cómo el cambio climático iba a afectar a las educadoras y los educadores, pero la historia y las proyecciones eran más complejas, entonces pudimos ver cómo afectaba a la ciudad en sí. Ahí pueden ver, por ejemplo, las consecuencias del trabajo con LiDAR y hasta dónde se proyecta que podría llegar el agua. En este caso está afectando a una escuela y a un CAIF, a un centro de primera infancia. Esto sí es totalmente revolucionario para el periodismo. Solo sabemos que el New York Times ha utilizado esta tecnología. Y bueno, desde nuestro pequeño lugar en Amenaza Roboto, siendo una nanoredacción, podemos servir a la comunidad de maneras que los grandes medios en Uruguay no lo pueden hacer. Ahí está. Y bueno, algo que también nosotros nos choqueó bastante, y aún hoy estamos como en shock, es que estas investigaciones han tenido bastante camino y bastante reconocimiento nacional e internacional, comenzando, digamos, por el concurso de datos climáticos organizado por el BID, Open Data Charter, el Ministerio de Ambiente, AGESIC,
Creo que no me olvidé de ninguna organización, estamos todos. Luego esto nos llevó a, después nos presentamos a... un fondo del Centro Pulitzer, que lo ganamos, y mientras que ya eso era increíble, porque básicamente es como ser astronauta en Uruguay, que sea esa posibilidad, es muy extraño, terminamos ganando, terminamos siendo nominados primero a los premios Sigma y después ganándolos. Ahí está, el premio Sigma, que para los que, si hay alguien que no lo sabe lo que son, digamos, algo bastante concentrado en determinado público, es un premio de periodismo de datos a nivel mundial, que ahí también se suelen presentar grandes redacciones del mundo, y es totalmente atípico que una nanoredacción sí, en Uruguay nunca había pasado. Alcance. Bueno, ahí pueden ver el impacto local que tuvo la primera investigación, que hicimos con el equipo que ya nombraremos. Acá es la nueva serie también, que sigue siendo levantada por diferentes medios locales o hacer entrevistas al equipo. Acá pueden ver como una variante de caras de feliz cumpleaños de todos nosotros. A la derecha está Natalia Ubet, que está por allá, que ella es nuestra Jedi, nuestra geóloga de cabecera, nuestra geóloga preferida. Y ahí estuvimos en diferentes eventos, ¿no? Contábamos recién del concurso del año pasado aquí, de los Sigma, que fuimos a recibirlo a Italia. Gabriel participó como orador en el Congreso de Periodismo de Investigación de Abragi, que es el más importante de América Latina, en Brasil. Estuvimos también en el Festival de Periodismo Internacional, que es en Perugia. Nuestro trabajo fue compartido por la Universidad de Oxford, por la Universidad de Austin de Texas. Y lo que es aún más increíble es que gracias a la metodología desarrollada con este equipo multidisciplinario, nos han consultado laboratorios Favelados en Brasil. Esta metodología ha sido abrazada por periodistas en Filipinas, y esto es una primicia. Fuimos invitados a ir a la conferencia de trabajo y cambio climático a Tailandia, que estamos en shock. Natalie, vos te estás enterando también ahora de esto, que es una locura. Así que es increíble como este pequeño trabajo en donde justamente se reutilizan datos, se arman datasets que se abren, son útiles para personas en los lugares más remotos. Si hacemos un resumen, digamos, de este concurso que se hizo con mucho impulso a través de todas estas organizaciones que nombramos, digamos, de todo lo que están acá presentes. Para nosotros fue importante porque logramos formar un grupo de periodistas y científicos, que eso es algo que está buenísimo, porque trabajar sobre el cambio climático impone tener cierto conocimiento que nosotros como periodistas no tenemos, y necesitamos necesariamente ya no solo tener como fuentes a científicos, sino integrarlos al equipo para que puedan también ayudarnos a leer esos datos. Bueno, no solo a leerlos, a procesarlos, a generarlos. Y hasta que también poder utilizar la tecnología que utilizamos. Analizamos los datos de la línea de inundación según escenarios y los cruzamos con otros datos del censo y otros conjuntos de datos. Por primera vez introdujimos una mirada de género y generaciones en estas investigaciones. Utilizamos LiDAR en un proyecto periodístico. Utilizamos herramientas de visualización de vanguardia y creamos nuevos datasets abiertos que están disponibles para toda la comunidad. Aquí tienen también el equipo que pudimos armar gracias también a todo esto que nos ha pasado, ¿no? De un equipo de periodistas, un equipo de geólogos, Natalia Ubet, que ya la nombramos, y Nahuel Lamas, que es especialista en sistemas de información geográfica, en diseño y visualización de datos, además de Nahuel, que también ayudó hoy mucho en esa área, Antar Curi, que es un diseñador mexicano, y Fernando Becerra, que es un chileno astrofísico. Sí, en la historia de Montevideo. Pueden ver ya lo rico que es el equipo, porque tenemos miembros que son de Uruguay, de Argentina, de México, de Chile. Seguimos con Matilde Campodónico, así como les contábamos que Natalie es como nuestro animal místico, nuestra líder científica del equipo. Tenemos a Matilde en fotografía, que la adoramos. En edición trabajamos antes con Osica Palomé, que después con Victoria Melián, y tradujimos nuestro trabajo primero al inglés, La ciudad sumergida, y ahora estas nuevas 3 investigaciones a inglés y al portugués, justamente para que circule y pueda ser más útil para comunidades vecinas. Y acá les quería hablar de algunos desafíos, digamos, le hablamos de nuestros logros, y ahora ya para redondear y vamos a ir bien rápido. Tenemos algunos, los dividimos en 2 partes, algunos desafíos técnicos, que son desafíos, digamos, que son rápidamente subsanables, y nosotros ya estamos en contacto
permanente, digamos, y nosotros enviamos nuestro feedback y nos reunimos y tener esa vía de diálogo abierta es genial y a nosotros nos enriquece también. Quizás el más importante, ¿no? Cuando Federico decía abrir datos y de abrir datos para quién y cómo abrirlos, sea en el punto de vista técnico, es que los datos además tienen que estar con un peso, digamos, acorde para que puedan abrirse en cualquier computadora, porque si eso no ocurre también estoy abriendo un dato, pero capaz que sí, no para todos. Pero quizás el desafío más importante es cultural, que a veces no todas las personas, todos los funcionarios de gobierno están alineados a esta estrategia. Entonces, ese quizás es el desafío a trabajar más y es el choque, digamos, que más fuerte que hemos recibido. Es un choque cultural que es como bastante intenso. Que igual quiero matizarlo en el sentido de decir que no es tan grave, digamos. No son, pues lo pusimos en plural justamente para no identificar a nadie, pero en realidad es una persona, digamos, ¿no? Entonces, que de hecho... ¿Puedo decir con qué letra empieza? De hecho, nosotros, ¿por qué lo decimos y por qué nos parece importante, más allá de la broma o del chiste? Es porque esta persona está en una posición importante, está en una posición de decisión y de coordinación, entonces creemos que es importante que se abrace, digamos, más, pasar, digamos, al lado oscuro de la fuerza, junto con todos nosotros. Sí, tenemos que haber hecho al revés, tenemos que ser el lado luminoso, que nos quedó invertido. Así que bueno, estos han sido los desafíos. Por delante queda quizás todos abrazar este paradigma que nos sirve a todos y desde el lado periodístico agradecemos sin duda la política que ha tenido el Estado uruguayo, la colaboración y el diálogo que, por ejemplo, venimos teniendo con AGESIC, con el Ministerio de Ambiente. Realmente es algo que es especial cuando uno socializa esto con vecinos. No pasa en otros países. De hecho, el otro día hablábamos con una colega dominicana. Así que agradecemos mucho que esté siempre las puertas abiertas de organismos internacionales, de diferentes ministerios, de diferentes agencias. Y bueno, estamos para dialogar ahora entre todos y después con quien quiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es espectacular el laburo que se pudo hacer y lamentablemente nos quedan 5 minutos, pero todos los que estamos acá estamos dando vueltas también por el evento, así que no dejen de acercarse. Lo que quería invitar a todos los que están acá arriba es si quieren dar una reflexión de 1 minuto, 2 minutos. Para mí este es un ejemplo de cómo la colaboración efectivamente funciona, efectivamente la apertura de datos tiene la capacidad de desbloquear el valor público de los datos que son generados por gobierno y es uno de los ejemplos súper positivos de trabajo que hemos podido hacer en todos estos años. Pero si alguien quiere comenzar una reflexión y cómo seguimos para adelante, digamos, hay datos que ya están abiertos, ya han sido reutilizados, hay una agenda regional e internacional de cambio climático que llama además a ser innovadores en la manera de publicar los datos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, si se escucha, ¿no? Sí. Yo diría, voy a construir un poco sobre el desafío cultural que vos identificás. Y es cierto, desafíos culturales siempre hay. O sea, Uruguay es uno de los países más avanzados institucionalmente en la región, tanto en apertura de datos como en cambio climático. Y sin embargo, en muchos ministerios, en muchas unidades, uno sigue encontrando gente que no cree en el cambio climático o que no quiere abrir datos. Y puede ser un problema, pero la verdad es que ese es un poco es nadar contracorriente, porque primero que tenemos un marco institucional fuerte, ¿no? O sea, Uruguay es el país más avanzado en apertura de datos y uno de los más avanzados en temas de transparencia climática de la región. Entonces, para mí el desafío, entiendo el desafío cultural, pero en mi día a día ese es el desafío menor. Yo diría que el desafío mayor es cómo damos este salto cualitativo, cómo podemos hacer que esta política de Estado, tanto la política climática como la política de datos, se transforme en más recursos. O sea, lo que dije al principio, la Dirección Nacional de Cambio Climático, por ejemplo, de Uruguay, que es una de las más avanzadas de la región, es muy buena,
pero los recursos necesarios para la transparencia de datos no están, porque durante mucho tiempo todos nuestros ministerios, todos nuestros países tuvieron que recortar gastos. Y los ministerios de Ambiente son nuevos, el Ministerio de Ambiente de Uruguay es muy reciente, no hay suficientes recursos. Lo bueno que yo creo es que ya tenemos señales del mercado que hay oportunidades para invertir en transparencia, para mejorar esos datos, para monetizar estos datos y poder generar mejores políticas públicas. Así que yo creo que el desafío que tenemos ahora es educar a nuestros tomadores de decisiones, mostrarles que efectivamente vale la pena que invertamos dinero y recursos en estos datos, no nada más para mejorar la política pública, pero sobre todo para ver qué soluciones la sociedad civil nos aporta. Yo diría que eso es lo que viene ahora, fortalecer nuestro ecosistema de datos. Que me pusieron un compromiso acá. No, yo creo que para seguir para adelante, para mí es seguir haciendo estas experiencias en que podamos aprender y tomar conocimiento de los otros sectores que están por fuera de la institucionalidad con la que trabajamos en general en la Dirección Nacional de Cambio Climático, ¿no? En este Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que son básicamente instituciones públicas. Bueno, creo que el salto cualitativo sería poder trabajar más fuertemente y aprender e interactuar con los otros actores, ¿no? Sociedad civil y academia también. Yo una respuesta como bien chiquitita y vinculada al periodismo. Me parece que el desafío está justamente en lo que estamos intentando hacer, y es primero formar a periodistas para que puedan trabajar con datos abiertos, que tanto Gabriel como Nathalie lo están haciendo hoy. Yo creo que eso va a repercutir, va a reconfigurar el ecosistema local. Después, en tratar de justamente de tender puentes regionales y entre vecinos para tener mejores prácticas. Para nosotros fue fundamental poder entrar en diálogo crítico, por decirlo de alguna manera, con colegas españoles que trabajan en el Washington Post, o colegas de India que trabajan en The Markup, o en Argentina, a aprender rápido de los errores de nuestros pares y de los aciertos de nuestros pares, y justamente aunar esfuerzos para poder hacer investigaciones, quizás entre países o entre redacciones locales, que puedan siempre servir de la mejor manera posible a la comunidad, porque es ahí el ADN de nuestra profesión, que es servir a la comunidad. Por eso es que nuevamente agradezco la política que tiene Uruguay en relación a los datos abiertos, porque sin eso, como también sin poder colaborar con científicos, nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos para servir a nuestra comunidad. Yo suscribo lo dicho por todos. Me avisaron que como empezamos un poquito tarde, tenemos un changüí para meter alguna pregunta. ¿Hay alguien en el público que tenga ganas de hacer una pregunta? Tengo la luz así de frente, así que sean como muy claros que quieren hacer preguntas, porque no veo del todo bien. No estoy viendo muchas manos. ¿No? No preguntas a la 1, no preguntas a las 2, no preguntas a las 3. Ok, bueno, entonces creo que con estas palabras finales vamos a dar por concluido el panel. Les agradezco muchísimo. Ha sido además un placer colaborar con todos y todas en este proyecto, y realmente si quieren saber más del trabajo que vienen haciendo cada uno, y también de la Open Data Charter en temas de cambio climático, vamos a estar todos dando vueltas por el evento. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, y viene el próximo panel en breve. Gracias.